Y bueno, hoy tenemos este gran tema, es un tema que en lo personal me apasiona, me encanta este tema que vamos a estar platicando el día de hoy, todo alrededor de la concentración, cómo concentrarse en concentrarse, cómo nos damos la oportunidad de concentrarnos en aquellas cosas que realmente son importantes. Hemos platicado en estos espacios y nos ha escuchado hablar mucho sobre enfoque, hemos hablado sobre hábitos, hemos hablado sobre priorizar, etcétera, etcétera. Y la realidad es que aun cuando tengas claridad de todo eso, si no sabes concentrarte, si no sabes enfocarte, sabes, vas a empezar a trabajar en algo y de repente va a volar la mosca y es como, te fuiste, ¿cierto? Quizá algunos de ustedes están tratando de concentrarse en este espacio, en lo que estamos platicando, en la gran charla que vamos a tener el día de hoy, y al mismo tiempo estás teniendo varias pestañas abiertas, varios navegadores, quizá estás viendo distintas redes sociales que no necesariamente te están apoyando a concentrarte aquí, a estar realmente presente, a estar todo tú, ¿sabes? Presente tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, tu ser realmente aquí al día. Así que vamos a platicar muchísimo de esto. Y para esto tengo una gran sorpresa porque tenemos un invitado espectacular que nos está acompañando el día de hoy aquí. Es mi queridísimo Gabriel Brenner. Es una persona increíble. Hemos estado conversando las últimas semanas sobre todo el trabajo que él está haciendo, sobre todas las investigaciones que él está trabajando, sobre todo lo que está desarrollando. Y bueno, déjame presentártelo, déjame presentártelo con bombo y platillo como se lo merece. Gabriel es psiquiatra, por supuesto, es psicoterapeuta, cognitivo y conferencista. Trabaja en montones de espacios precisamente apoyando a las personas, cómo ayudarlos a desarrollarse mejor. Tiene un podcast espectacular que te invito a que revises, que por ahí te vamos a poner la información, que se llama The Habit Designer. ¿Sí? Búscalo así, @The Habit Designer, lo vas a encontrar en Instagram, lo vas a encontrar en tus podcasts, por supuesto. Échale un ojo, échale un oído más bien, te va a volar la cabeza con todas las ideas que te va a estar dando para apoyarte a crear más hábitos en tu día a día. Sí, él es fundador y director del INECAP, que es una institución especializada en problemas de rendimiento, cómo ayudarte a rendir más, cómo ayudarte a trabajar más. Y hoy tenemos el gran honor, el gran gusto de tenerlo aquí en la casa, aquí para ti. Así que, Gabriel, si andas por ahí, me va a encantar, hermano, que te puedas que conectar simplemente para saludarte, para que podamos compartir. Gracias por estar por acá, hermano. Bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Marco? Me encantó la presentación, ojalá siempre me presentaran así. Y ojalá siempre tenga un co-host como vos. Y vuelvo a decir, me encanta tener la posibilidad de trabajar internacionalmente con México. Es un país que me fascinó, estuve hace muchos años ahí y me fascinó, me encantó la gente, me encantó el lugar, los lugares en los que estuve, así que de muchos motivos y por muchos motivos, como vos decías, me hiciste pensar recién, mientras me concentraba para concentrarme ahora en esta conversación, me hiciste pensar qué hice hoy en esos quizás 30 minutos para concentrarme en mí. Entonces igual la tenía fácil porque los próximos 30 minutos van a ser esos 30 minutos en los que voy a concentrar en mí. Por suerte tengo la habilidad o me vino el aparatito de que a veces hacer cosas en equipo resultan que son invertir en mí también. Así que esos son mis 30 minutos de invertir en mí y quizás ayudemos a algunos de los que están acá, ¿no? Mirando y concentrándose en este momento, a que esos sean sus 30 minutos de concentrarse en ellos. Así que mil gracias por la intro. Me encanta, ¿no, amigo? Gracias a ti, gracias, esta es tu casa, bienvenido a México a la distancia. Esperamos verte pronto cuando las condiciones lo permitan aquí físicamente. Me va a encantar poder compartir contigo y que sigamos avanzando en todo este proceso. Y bueno, ya por ahí pusieron en el chat dónde encontrarte y demás. Súper importante, dense la oportunidad de seguir a Gabriel, de escuchar lo que está compartiendo en este momento. Y bueno, hoy lo tenemos para nosotros solitos, ¿sabes? Normalmente estoy compartiendo con un chorro de gente y hoy lo traemos aquí para ti, simplemente para platicar mucho alrededor de este tema de concentración. Hace un par de días estábamos haciendo un Instagram, estábamos en Instagram platicando un poco de esto, de algunas ideas sobre esto. Y tenemos varias preguntas para ti el día de hoy. Como sabes, queremos que esto sea muy interactivo, queremos platicar contigo y queremos simplemente generar una toma de conciencia en ti para saber qué es lo que está pasando del otro lado, cómo te estás concentrando, qué está pasando, cuando hablamos de concentración, qué es para ti, qué escuchas con eso. Entonces, vamos, ¿te parece bien, Gabriel, si arrancamos con estas preguntas simplemente para tener esa primera base? Perfecto, adelante, vamos con las preguntas. Buenísimo, entonces simplemente apóyanos a contestar esto.
ya lo estás viendo en tu chat, simplemente compártenos un poquito en qué espacios en tu casa te concentras más. ¿En qué espacios de tu casa te concentras más? Hoy estamos viviendo en esta pandemia, en este espacio de home office, y es bien importante simplemente compártenos en dónde te concentras más. Hay quienes están compartiendo en el estudio, la recámara, sala, comedor, jardín, son las opciones que tienes, me va a encantar. Y el mayor peso está en el estudio con un 46%, 44% ahorita, 48% por ahí vamos, y recámara 33%. Digamos, eso es simplemente por tomarle una foto ahorita, saber en dónde estamos, qué está pasando a qué lado. Entonces, indiscutiblemente el ganador, el lugar ganador en tu casa, finalmente cerró el estudio con un 52% y recámara con un 29%. Sí, de ahí nos vamos a sala, comedor y finalmente en último lugar está tu jardín. Para aquellos que tienen el privilegio de disfrutar su jardín, me encanta. ¿Y esto qué te dice, Gabriel? ¿Qué está presente para ti con esto? ¿Te hace sentido esa respuesta? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que me hace sentido. Supongo que todos convenimos que estudio sería algo así como la oficina, sería un espacio separado en la casa dedicado para trabajar. Y definitivamente me hace sentido, porque uno de los factores claves, si no el factor clave para promover la concentración, es decir, dedicarme a una actividad en particular, es acondicionar y customizar el entorno de trabajo. Entonces, claro, si en mi casa puedo hacer una forma de estudio, de oficina, o quizás transformar una habitación, una recámara, en una forma de estudio, definitivamente mi cerebro, cuando yo esté en ese lugar, me va a decir que este es el momento de ponerme a trabajar en eso. Claro. Así que me hace mucho sentido. Así como les paso una anécdota divertida, uno de quienes me consultaban, le vamos a poner de nombre Daniel, ¿no? Para no usar nombres reales, no tiene estudio, tiene un departamento de 2 ambientes, entonces él quería encontrar la forma de lograr tener un estudio, estaba obstinado con esa idea porque sabía que trabajar en el comedor no le resultaba. Entonces, ¿qué hizo? A lo japonés, tenía una mesa plegable, entonces cuando desayunaba, desplegaba la mesa. Y cuando se tenía que poner a trabajar, plegaba la mesa, la ponía contra la pared y ahí tenía su escritorio. Y terminar el día de trabajo significaba desplegar la mesa para usarla de nuevo para cenar. Entonces, claro, digo, tenemos muchas opciones, pero me hace sentido. El entorno es clave para poder concentrarse. Y vamos a platicar más de eso. Gracias por compartir la historia, me encanta, porque es como nos vamos condicionando a que nuestro entorno nos apoye a lograr el nivel de concentración que queremos. Es como creamos ese entorno, ese espacio que soporte o que cargue, déjame ponerlo así, que nos ayude a generar el espacio necesario para poder concentrarnos más. Entonces, déjame compartirles la segunda pregunta, simplemente para estar todos en la misma línea. Y esta segunda pregunta quiere decir, ¿en qué momento del día te concentras mejor? Y esto va a estar divertidísimo porque hay quienes creen que son funcionan mejor en la mañana, hay quienes creemos que funcionamos mejor en la noche, en la tarde, entonces va a ser bien interesante ver en qué momentos del día crees que te concentras mejor, en qué momentos del día sientes que estás más concentrada, más concentrado, mucho más presente. Y está interesante ahorita cómo se van moviendo los números. Vamos en el 50%, sigue llenando la gente en la mañana, y un 34-35% en la noche, ¿ok? Y el resto va por la tarde, mediodía y al despertar. Entonces, definitivamente, 50%, ahí lo cerramos, 49% en la mañana y 35% en la noche. ¿Qué piensas de esos números, amigo? ¿Cómo lo ves? Quiero escuchar de nuevo cuál es el número de los extraterrestres que se concentran mejor al mediodía. Está increíble, porque mira, mediodía tenemos 1%, al despertar un 1% y por la tarde 11%. Los grandes ganadores son por mucho en la mañana, 49%, y en la tarde, en la noche, con un 35%. Bueno, hay un librito muy, pero muy bueno que lo recomiendo mucho de Daniel Pink, que se llama algo así como termina en Perfect Timing, que él estudia lo que tiene que ver con los ritmos del cuerpo, especialmente para aumentar la productividad. Y él cuenta en el libro, bien divertido, que hicieron una revisión en Twitter acerca de
tratar de inferir los estados de ánimo por los tweets a lo largo del día, y lo que encontraron es que, independientemente de la cultura, parece que la base, es decir, la parte más baja del rendimiento durante el día coincide para todos entre el mediodía y las 4 o 5 de la tarde. Ahí parece que hay algo que hace que nosotros no funcionemos del todo bien. Y lo otro que encontraron en otro estudio, interesante también, es que esa baja, que la mayoría de las personas la atribuimos a postprandial, después de comer, ¿no? Claro. Así que eso ocurre, la mayoría de las personas, independientemente de cuánto comemos al mediodía. Es verdad que depende también de lo que comemos, eso puede empeorar o no. Pero parece que nuestro cuerpo está programado para tener un pico en la mañana y tener una especie de pico en la noche. Y después tenemos una variación. Hay personas que rinden mejor en la noche y hay personas, o media, digamos, tarde-noche, y personas que en la mañana. Lo más importante igualmente de esta pregunta es que vos te preguntes, ¿cuál es tu verdadero ritmo y en qué momento del día rendís mejor y en qué momento del día te concentrás mejor para qué tarea? Justo hoy tuve la oportunidad de conversar con una brillante consultante de 20 años, está haciendo una carrera en una universidad muy complicada. Entonces, ella me decía que lo que había encontrado era que su horario para estudiar, el mejor del mejor, era en la noche. Y teníamos que encontrar el desafío de cómo hacer para que ella pueda aprovechar ese horario y estudiar en la noche, porque tenía cursada en la mañana. Entonces estuvimos tratando de ver cuál era el rompecabezas, pero por lo menos a ella le funcionaba así. Me encanta. Y creo que es, como bien dices, bien importante esta autoconciencia de identificar cuál es el horario en el que mejor funciona, porque muchas veces desperdiciamos, déjame ponerlo así, ese espacio en el cual somos mucho más productivos, en el que podemos estar mucho más concentrados, en el que nos sentimos más arriba a nivel energético, con más vitalidad, déjame ponerlo así. Y resulta que ese día, por la razón que sea, decidimos no utilizar ese espacio en la cosa más productiva y lo utilizamos quizá viendo la televisión, estoy inventando, ¿no? O haciendo trabajo administrativo que es como, en México decimos talacha, que es como simplemente un trabajo que es repetitivo, que no necesariamente requiere de toda tu atención, ¿cierto? Entonces, es bien importante identificar esos espacios. Y déjame irme a la tercera y última pregunta, que aquí tiene que ver con qué es más efectivo para mejorar tu concentración. Te damos un par de opciones ahí y quiero que nos compartas qué sientes o qué crees que es más efectivo para mejorar tu concentración. Por ahí tenemos suplementos alimenticios, tenemos, por ahí alguien pone todas las correctas, me encanta, los superalimentos o superfoods, hacer alguna actividad física y mejorar la calidad de tu sueño. Yo tengo mi favorita, les voy a decir ahorita que termine esto, cuál es la que para mí es la que más peso tiene de esto, pero simplemente quiero ver por ahí cómo van los números. Y entonces hay una gran pelea entre sueño, hacer alguna actividad física y todas las correctas, todas son correctas. Ok, entonces vamos en terceras partes por ahí. Entonces vamos a darle un segundito más simplemente para que terminen de llenar ahí los números y vamos a darle pausa a esto. Y bueno, la ganadora, sin duda, por poquito, es mejorar la calidad del sueño con un 37%. De ahí nos vamos a hacer alguna actividad física, 33%, una tercera parte, y todas son correctas, un 27%. Entonces, ¿qué piensas de estos números, amigo? Quiero saber cuál es tu favorita. Sueño, por mucho. Mejorar la calidad de sueño para mí es, por mucho, en mi caso, en mi forma de vivir, de trabajar, la más importante para ayudarme a trabajar con esto. Puedo no hacer ejercicio, pero si dormí bien, ya sé cómo me va a ver en el día. ¿Y cómo tenés alguna rutina o tenés alguna estrategia para concentrarte en dormir bien? Sí, hay toda una rutina. De hecho, hemos estado trabajando mucho en este espacio, platicando sobre el sueño, y hay todo un episodio en el que platicábamos mucho de eso, desde el tipo de luces, la alimentación, las rutinas para ir a dormir, el cuarto totalmente oscuro, la temperatura, el tipo de plantas que hay en las habitaciones, etc., etc. O sea, soy maníaco con eso, soy muy, muy, muy metódico con mi sueño, porque sé que eso es lo que genera una gran diferencia en mi vida. O sea, yo sé que mi vida va a ser bueno si dormí las horas que debo estar durmiendo. Si sé que no lo dormí, sé que me va a implicar un esfuerzo adicional. No quiere decir que vaya a ser un mal día, pero me va a implicar un esfuerzo adicional. En tu caso, ¿cómo funciona esto?
Bueno, me alegra que no sea el único que esté casi obsesionado con este tema. En mi entorno, cuando alguien viene y me hace una pregunta acerca de que está cansado, fatigado, o que esté irritable o malhumorado, mis amigos ya me conocen y me dicen, sí, vos, Gabriel, de nuevo vas a hablar de el sueño. Sueño. Y en realidad, el problema, les tengo para decir, no es que el sueño potencia la concentración, sino es que la falta de sueño la afecta gravemente, ¿no? Hablando y estos son todos ejemplos reales que me voy acordando ahora que estamos conversando esto, hablando con otro consultante, en este caso un paciente, en mi versión de psiquiatra, me decía, Gabriel, no entiendo por qué insistís tanto con que yo duerma más horas si yo no me siento cansado a lo largo del día. Bueno, porque el problema con él no era que se sentía cansado, sino que sus tiempos de atención eran extraordinariamente cortos. Entonces él tenía un problema cognitivo muy serio que además cumplía con esta regla, que la falta de sueño afecta radicalmente la capacidad de atención y concentración. ¿Y por qué es esto? No, vos parame, porque este tema me fascina y puedo estar Por favor. horas con este tema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el sueño y por qué la falta de sueño afecta la concentración? Porque desde el punto de vista de la neurociencia y la neuropsicología, sabemos que la concentración se logra con 3 factores. No alcanza con un solo factor para lograr concentración. Entonces, ¿qué dicen? El primer factor para lograr concentrarme es el alerta. Imagínate que estamos en un teatro y hay un foco, ¿no? Y ese foco tiene que iluminar el escenario. Entonces, lo primero que necesitamos es que ese foco tenga fuerza, tenga luminosidad. Entonces, el nutriente más importante para lograr esa luminosidad, entre otras cosas, el más importante es el sueño. Para eso tengo el primer factor, que es el alerta. El segundo factor es la orientación. La orientación tiene que ver hacia dónde va ese foco, ¿no? Y el foco puede ir hacia los protagonistas de la obra de teatro o puede ir por ahí equivocadamente hacia backstage. Bueno, ese foco, ya que estamos, aprovecho, les cuento, ese foco es muy emocional. La orientación hacia dónde dirigimos nuestra atención, que no es lo mismo que la concentración, depende de nuestro interés natural. Entonces, esperemos ahí, si le damos libertad a nuestra atención y no usamos concentración, ese foco va a tender a ir básicamente hacia donde le interesa ir a nuestro cerebro emocional. Y a veces ese foco no es el que nosotros nos proponemos que sea. A veces a nuestras emociones les interesa otra cosa que no sea ir a ver los protagonistas. Por eso a veces cuando fuera de pandemia, cuando iba a restaurantes con mi mujer, tenía alguna discusión porque me interesaba más escuchar la conversación de la mesa de lado, lo que me estaba hablando mi mujer. Eso no se lo contemos a mi mujer. Y eso era mi atención, y no era mi concentración. Entonces, para lograr concentración, tenemos que dormir para tener alerta, tenemos que tener interés para tener atención, pero tenemos que tener lo que se llama control ejecutivo. Y ese es el tercer nivel de la atención. A eso se le llama atención endógena, que tiene que ver con que nosotros nos proponemos proactivamente dirigir nuestra atención hacia un lugar. Pero todo eso, la orientación, la motivación y el control ejecutivo, no va a ocurrir si no tenemos alerta, que es el sueño conservado. Claro. Y déjame recapitular un poquito, y hay un par de preguntas que ahorita vamos a compartir contigo. Pero entonces, para tener mucha claridad, estos 3 grandes niveles, estos 3 grandes fases, déjame llamarlo así, el primero tiene que ver con esta alerta en qué estamos poniendo la atención. Segundo, tiene que ver con nuestra orientación, que es ese foco, es en dónde estamos poniendo nuestro enfoque, déjame ponerlo así, que cuando no está bien dirigido tendemos a caer en lo emocional, es decir, mis emociones me controlan más que yo controlar mis emociones. Y el tercer punto es este elemento que mencionabas llamado control ejecutivo, que es dirigir de forma consciente o intencional en dónde quieres estar presente, en dónde quieres poner tu atención. Exactamente. 2 cositas. Para las personas videntes no videntes es otro caso, pero para las personas videntes, el sentido más confiable para poder inferir hacia dónde va la atención de esa persona es la vista. Entonces,
si nosotros queremos asegurarnos que alguien esté concentrado en nuestra actividad, nos tenemos que asegurar que nos esté mirando, ¿ok? También podemos prestar atención hacia a dónde estamos mirando. Y la otra cuestión es que antes a la atención, a la concentración, en realidad se la llamaba atención voluntaria. Ya no se la llama más atención voluntaria porque a veces es simplemente un mecanismo intuitivo que regula esa atención endógena o con propósito. No es que tenemos que estar continuamente pensando en qué nos concentramos. En este momento es mi intuición programada para que endógenamente yo ya decida estar concentrado en esta conversación y no en cualquier otra cosa, por ejemplo, como decías, en alguna otra solapa que pudiera abrir en el navegador. Por eso se llama endógena versus exógena. Claro. Me encanta, gracias por decirlo. Entonces, por aquí, Pati, te he dicho que regresábamos a tu pregunta, porque hay una pregunta bien interesante aquí. Nos dice Pati, hay personas como yo que requieren estímulos adicionales para concentrarse, música, escuchar algo de fondo, y algo que manejo en algún momento, no estoy muy claro cómo dice, pero bueno, lo que está diciendo es, ella trabaja en multitasking también, y nos pregunta si eso está bien. Ya sé por dónde vas, pero cuéntanos en estas dos líneas. Número uno, yo necesito estímulos adicionales para poder concentrarme, y número dos, trabajo en multitasking. ¿Qué piensas de esos dos puntos, Gabriel? Bueno, básicamente, multitasking y usar un estímulo adicional para concentrarme son diferentes cosas. Sí. Usar un estímulo adicional para promover mi concentración, es decir, aumentar el alerta, hacer que mis ojos vayan hacia el punto correcto y respetar mi propósito, usar un estímulo adicional, como por ejemplo, música, bloquear el sonido, ponerme un cartel, un indicador. Eso es monotarea, porque lo que hago ahí es estimular a mi cerebro a que entre en ese túnel de atención para quedarme en esa única tarea. Y eso está muy bien. Lo que no podés hacer, no les recomiendo, es la recomendación genérica no funciona. La regla para todo esto es que justamente no hay una regla general. Y cada uno tiene que hacer su propio experimento. Sí, claro que hay algunas cosas que suelen funcionar para más personas que para otras, pero no hay una regla general. A mí particularmente me funciona trabajar con música de fondo. De hecho, yo puedo trabajar mejor con música cuando hay alguien que canta en el fondo. Y conozco muchas personas que necesitan música instrumental porque si no se distraen con la letra de la canción. Entonces, haz tu propio experimento y cuando encuentres la fórmula, trata de repetirla para inducir tu concentración. 1, eso es monotarea. Segundo, en psicología cognitiva y en neurociencia hoy, multitarea es mala palabra. Mala palabra. No nos gusta la multitarea. Tenemos bastante evidencia que muestra que las personas que tienden a la multitarea, es el huevo o la gallina, ¿no? Quizás sean que las personas que tienden a la multitarea ya de base son personas con dificultades en la concentración o será la multitarea que afecta la concentración, pero para ciertas tareas te recomendamos buscar la monotarea. Simplemente por una razón. Porque para entrar en modo monotarea, tu cerebro necesita un buen rato para entrar en ese modo, para calibrar. Es como un instrumento que hay que calibrar. El problema es que cada vez que vas a hacer esa tarea, necesitas calibrar. Entonces, si pasas de una tarea a la otra, tu cerebro que está en modo por ahí, foco, y está prendida una zona de la corteza prefrontal para hacer esa tarea, si vos pasás inmediatamente a otra tarea, descalibraste. Y si no estás el tiempo suficiente en esa única tarea, nunca terminás de calibrar y tener la efectividad que necesitas para empezar, seguir y terminar la tarea. Así que no te la recomendamos la multitarea, lo menos posible. Totalmente, y amén con lo que dices, amigo, porque también, bueno, aquí Marisol nos estaba haciendo una pregunta muy similar en el tema de multitasking, y nos cuesta trabajo concentrarnos en una sola, y yo creo que es parte de ir creando, como comentabas hace un momento, el entorno o el espacio que te ayude. O sea, esto que comentaba Patti de utilizar música de fondo, de crear estos espacios, es altamente recomendable. Aquí, y como bien decías, siguiendo con estas reglas, es prueba lo que aquí te decimos. Pruébalo, ponlo a prueba, si te funciona, quédatelo, si no, adáptalo a lo que necesites, pero date la oportunidad de probar y ver qué pasa.
y ya vemos personas, porque yo resueno con Pati, yo también, y contigo, amigo, yo necesito música, o sea, yo recuerdo que cuando estudiaba mi primera maestría, la saqué en un café, o sea, me iba a un café donde había mucho ruido, me ponía, o sea, me ponía audífonos, ponía música y era como, puf, o sea, era como si todo se callara. ¿Sabes? Necesitaba ese ruido externo para ayudarme en concentrarme en la cosa. Había tanto ruido que no entendía nada. Y necesitaba la música porque sin audífonos me enganchaba con la conversación de al lado, así como te pasaba con tu mujer cuando salías, lo mismo me pasaba con el libro. En lugar de pelar el libro, de hacerle caso al libro, ponía atención a la conversación de al lado. Entonces, es ir creando esas estrategias que generan el entorno que te ayuda a lograr lo que quieres. Y por el otro lado, el tema de multitasking es, en mi experiencia, es un mito. Es algo, no podemos, o sea, el concepto de multitasking viene de las computadoras, IBM específicamente, cuando crea el primer procesador que era multitasking, que en realidad lo que hacía ese procesador es que brincaba tan rápido de una tarea a otra que daba la impresión, simulaba que estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Cuando en realidad lo que hacía es que brincaba de una tarea a otra, tan rápido que parecía que estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Nuestra cabeza, nuestro cerebro no tiene esa capacidad y nos estamos haciendo daño. De hecho, hay estudios que comprueban que entre más trabajas en multitasking, más se reduce tu capacidad de concentración en una sola tarea. Vas reduciendo ese spam de concentración porque estás esperando ese nuevo estímulo, y vamos brincando de cosa en cosa, ¿sí? Entonces, yo les invito a aquellos que son fanáticos del multitasking a darse la oportunidad de trabajar en el monotasking, de hacer una sola cosa a la vez, para poder trabajar de una forma mucho más presente con eso. Entonces, sé que esto causa conmoción para muchos de ustedes porque dicen, ¿cómo yo tengo 500 navegadores al mismo tiempo y al mismo tiempo estoy hablando por teléfono y tengo mi WhatsApp enfrente? Y date la oportunidad, regálate esa capacidad de hacer una sola cosa a la vez. Así que quiero invitarte a que te des ese espacio de trabajarlo. Y bueno, Gabriel, avanzando con este espacio, con lo que veníamos platicando, mencionábamos también, y ya lo hemos platicado un par de veces, pero me gustaría un poquito más profundo, en este tema del cómo customizamos nuestro entorno, cómo customizamos eso y cómo nos damos esta oportunidad de trabajar también con esta concentración desde el punto de vista social, utilizando este factor social que está influyendo en eso. ¿Cómo podemos abordar esos dos temas en este momento? Hay dos variables ahí. Entonces, uno es, en el entorno, en realidad tenés que tener en cuenta que vas a tener tanto el entorno físico como el entorno social. Entonces, uno de los ejercicios súper difíciles en la vida, no les estoy diciendo el consejo fácil, les voy a dar el consejo difícil. Después, cómo resuelven este consejo es un problema que tendrán que hablar con un terapeuta. Pero elegir cuidadosamente con quién y cómo me asocio para poder concentrarme en general y en particular en una tarea es crítico para la vida. Entonces, ser muy selectivo para pensar con quién comparto cada uno de mis momentos del día, tarea difícil, pero súper necesaria, porque hay bastante prueba que dice que nuestra conducta se parece mucho más a la conducta de las personas con las que pasamos el tiempo que a lo que nos proponemos hacer con nuestra conducta. Así que el famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, parece que tiene algún sustento científico. Y después el otro problema grande que tenemos, que es una mala noticia, igual todos la intuimos, es el entorno físico o el entorno en realidad. Ahora también tenemos que tener en cuenta el entorno virtual, que es tan importante como el entorno físico. Entonces, dime cómo está organizado el home, el inicio de tu celular, y te diré quién eres. Dime cómo está dispuesto tu escritorio en tu PC y te diré quién eres. Porque lo que más nos va a estimular a pasar a la acción tiene que ver con lo que está más accesible. Lo que nos va a decir en qué orientar nuestra atención es lo que está más accesible. Y piensa en otra cosa, ¿para qué desgastar energía concentrándome si yo lo que puedo hacer es que el entorno me concentre a mí poniendo a la vista lo que quiero
hacer primero. Por eso en el navegador, a mí verdaderamente, no le cuenten a nadie, lo que más me disgusta hacer, por lejos, son las historias clínicas. En mi rol de médico, detestamos los médicos hacer la historia clínica, pero es algo muy importante. Entonces, ¿qué es el favorito que tengo en el navegador? De hecho, no es el favorito. Abro el navegador y ¿qué es lo primero que aparece? La pantalla para llenar las historias clínicas. Porque todo lo otro lo voy a hacer. No voy a necesitar energía para hacerlo. Pero eso quiero que esté y que aparezca para que me diga, hace esta tarea, que es la que menos te disgusta, pero es importante hacer. Entonces, customizar el entorno físico donde trabajo, customizar mi celular, customizar mi computadora para que me concentre, fundamental. Y elegir con quién también, porque eso nos va a ahorrar una cantidad de energía cognitiva tan importante que es fundamental. Y además piensen que el cerebro pesa el 5% del peso corporal en una persona promedio y consume más del 30% del azúcar de la sangre. Entonces, economizar energía cerebral para forzarme a concentrarme, la verdad que vale la pena. Totalmente, me encanta que lo pongas en esos términos y si pudiera resumir esto que dijiste es, sé muy intencional en lo que vas a hacer, o sea, crea un entorno que te apoye o que soporte, que te ayude a crear, a tener esa concentración, esa disciplina que estás buscando. No, hay un artículo por ahí muy famoso o muy compartido, déjame ponerlo así en línea, que se habla, y seguramente has visto, amigo, que habla de que en promedio tomamos 35,000 decisiones en el día, ¿no? Y se habla que de esas 35,000 decisiones, desde suena el despertador y presiono el botón de snooze, o ya me despierto, me levanto, no me levanto, ¿sabes? O sea, todas esas decisiones tienen un costo en nosotros. Y esto tiene que ver mucho con nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Asumimos que nuestra fuerza de voluntad es infinita y que todo se puede lograr en el mundo con la fuerza de voluntad. Y la realidad es que no es así. Nuestra fuerza de voluntad es finita, se acaba. Déjame ponerlo así, por ponerlo en números, tienes hasta 10 decisiones que puedes tomar en el día. Asegúrate de planear de manera previa para que esas 10 decisiones, y ese es un número que yo estoy inventando, de que ese número finito de decisiones que puedas tomar, tomes las decisiones que son las que más impacto van a tener en tu vida, las que más te van a ayudar, y que no te pelees por tomar decisiones sobre, empiezo a trabajar con el historial clínico, como decía Gabriel ahorita, o empiezo viendo mis redes sociales, porque tu emoción te va a llevar, por supuesto, a ver las redes sociales. Por eso es que Gabriel, en cuanto abre el navegador, ya está puesto ya el tema de historias clínicas para empezar a trabajar con eso, ¿vale? Entonces, algo que te quiero compartir por aquí, una pregunta que nos hace Natalia, amigo, y ahorita les quiero hacer, por cierto, hay un par de recomendaciones de libros que les tengo por aquí también. Platicábamos un poco de este libro el martes que estábamos hablando sobre en Instagram, Deep Work, por ahí se les van a poner la referencia de Cal Newport. Tiene montones de recomendaciones de estudios sobre por qué es importante tener una concentración o un trabajo profundo, déjame llamarlo así. Te va a ayudar muchísimo. Y el segundo que te recomiendo también mucho, que seguramente mía conoces, hermano, se llama Willpower Doesn't Work, de Benjamin Hardy, que tiene que ver precisamente con esto que hablábamos, con cómo creamos un entorno que te ayude a tomar las decisiones que más te van a apoyar. Entonces, por ahí les van a poner la referencia, no se preocupen, y si no, tomen una foto rapidísimo en su pantalla, Willpower Doesn't Work. Y la pregunta que tenemos por acá, porque ya estamos por cerrar este espacio que se nos ha ido de volada, gracias por eso. Natalia nos dice, hola, yo soy deportista, practico lanzamiento, atletismo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo entrar en concentración cuando tengo un pequeño momento de recuperación para mi siguiente intento? O sea, si lo entiendo bien, ella está practicando esto, realiza la actividad y tengo un pequeño espacio para prepararme. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué recomendación me pueden dar para trabajar con eso? A veces me funciona estar muy activa, pero a veces me dejo llevar. Entonces, ¿tienes algo que esté presente, amigo? ¿Algo que podamos decirle a Natalia en este sentido? Sí, primero me encanta la pregunta, soy un apasionado del deporte, así que cualquier cosa que sea para ayudar en el deporte, bienvenido. Entonces, aplicando lo que venimos hablando, para poder mejorar la concentración puntual, primero tenemos que tener en cuenta cómo viene la concentración general. Entonces, seguramente su concentración puntual ahí dependerá de lo que ella hizo previamente para llegar a ese momento, para poder tener buena concentración puntual. Cuidar el sueño, cuidar actividades recreativas,
ahorrarse de decisiones ese día, como decías vos, me encanta ese artículo y es genial, cuántas decisiones tomó ese día y cuánto le queda de resto para poder enfocar su atención. Y entonces eso es uno, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la concentración general? Y lo otro que tenemos que hacer en la concentración particular, retomando lo que venimos hablando, que dijimos, monotarea. Una de las cosas que cuento siempre es, ahora no me pasa, porque las charlas son todas online, de todos modos lo hice solo por capricho, ¿no? Cada vez que voy a dar una charla, ¿qué hago? Voy al baño, no es que cada vez que voy a dar una charla es que tomé mucho líquido y necesito ir al baño. Simplemente como los baños tienen espejo, me sirve para ir ahí y entrar en modo foco. Ese es mi ritual. Voy al baño, aíslo los estímulos y preparo mi mente para entrar en ese modo. Entonces, para entrar en concentración puntual, todo lo que puedas hacer para ritualizar el acto y aislar los estímulos entre lanzamiento y lanzamiento, te lo recomiendo mucho. Nada de mirar un celular, nada de conversar con otra persona. Cerramos la mente y tratar de aislarte. Por eso digo, si se fijan, esto hace, creo que el año pasado fueron los Juegos Olímpicos Juveniles acá en Buenos Aires. Entonces uno veía a los jóvenes clavadistas que, mojados, después de hacer el clavado, se ponían los auriculares y probablemente se ponían a escuchar música. Entonces uno miraba eso y decía, bueno, tan fanáticos son de la música que tienen que hacer un clavado y mojados, ponerse los auriculares. No, su ritual era, necesito ponerme los auriculares, vaya a saber si tenían música, tenían algún tipo de afirmación o simplemente estaba apagado, pero tenían su ritual para mantener la concentración. Entonces, no recuerdo el nombre, que no lo voy a... ¿Natalia era? Sí, Natalia. Natalia. Entonces, Natalia, primero concentración general y después concentración particular, monotarea. ¿Cómo puedes customizar tu rutina para aislar los estímulos y mantenerte ahí? Me encanta, Gabriel. Gracias por eso. Me parecen grandes recomendaciones. Y bueno, simplemente para honrar el tiempo de todos, estamos cerrando este espacio. Gracias a todo el mundo por sus preguntas. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu sabiduría, por permitirnos o ayudarnos a concentrarnos más en las tareas que estamos viviendo hoy en día, en estos desafíos que estamos teniendo. ¿Alguna última recomendación con lo que quieras cerrar? ¿Algún último comentario que quieras hacer, hermano, antes de que cerremos este espacio? Sí, amabilidad con uno mismo, básicamente. Y por los videos que estuve viendo y todo lo que nos fuimos conociendo, creo que va en línea con lo que ustedes proponen. Amabilidad con uno mismo. Entonces, cualquier cosa, si es que llegaron a escuchar alguna sugerencia, alguna técnica, algún cambio que quieran hacer, amabilidad. Háganlo como un experimento, como un juego. No traten de exigirse, de cambiar de golpe. Es muy chiquito lo que pueden hacer y háganlo como un experimento, como un juego. Buena onda, mi recomendación. Me encanta ser suave con uno mismo, ser compasivos con nosotros mismos en este proceso y ser muy, observarte mucho. Si algo no funcionó, ok, simplemente observa lo que tienes que hacer distinto, qué podrías hacer distinta la siguiente ocasión, hasta que vayas encontrando ese proceso que te ayude a lograr la concentración, que tú te mereces la concentración que estás buscando. Porque recuerda, el mundo te necesita, necesitamos que estés dando lo mejor de ti todos los días, necesitamos que estés compartiendo tu mejor versión, que estés inspirando a más personas a raíz de lo que haces. Y la mejor forma de hacerlo es empezar a trabajar contigo mismo, contigo misma. Así que gracias por eso. Gracias, Gabriel. Y bueno, antes de despedirnos, simplemente quiero decirte que la próxima semana en Inmune Caos te vamos a volar la cabeza también. Vamos a tener un invitado espectacular. Va a estar Beto González, platicando con Marco Casarín. Marco Casarín, para quienes no lo saben, él es el director general de Facebook aquí en México y vamos a estar platicando muchísimo sobre todos los mitos de la transformación y la digitalización de toda la economía, de los negocios, de cómo estamos viviendo hoy. Entonces, digamos, si todos ustedes estoy seguro que han escuchado de Mark Zuckerberg, han escuchado de Facebook, bueno, el director general de Facebook en México va a estar aquí con nosotros platicando la próxima semana sobre todos estos conceptos. Así que muchas gracias por estar aquí. No te lo pierdas, invita a más personas. Ya te lo dije, date la oportunidad de cuidarte, date la oportunidad de estar invirtiendo en ti, de seguir creciendo, de seguir aportando, de seguir compartiendo tu luz porque el mundo lo necesita. Así que, Gabriel, gracias, hermano. Un fuerte abrazo hasta allá, fuerte abrazo hasta Argentina. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que vamos a seguir compartiendo.
Gracias por todos tus conocimientos, gracias por tu luz y a todo el equipo que está aquí. Muchas gracias a toda la gente maravillosa que estuvo aquí. Gracias por participar. Les mandamos un fuerte abrazo. Revisen, por favor, The Habit Designer, el podcast, Instagram. Denle follow, por favor. Compartan por ahí esa información y date la oportunidad de llegar a un siguiente gran nivel. Así que muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy bueno. Espectacular. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazote, mi hermano. Gracias. Chao, chao.